¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, la prosperidad simplemente te esquiva? ¿Sientes que hay una barrera invisible entre tú y la vida de abundancia que anhelas? Quizás has orado, has trabajado duro, has intentado todas las técnicas, pero sigues atrapado en el mismo ciclo de escasez y frustración. Te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? La respuesta podría sorprenderte. Podría no estar en tu estrategia financiera, ni en tu currículum, ni siquiera en tus oraciones, sino en tu corazón. Específicamente, en las viejas heridas que te niegas a sanar y en las cadenas de rencor que cargas sin darte cuenta. Hoy no te traigo una teoría. Te traigo una historia. La historia de María. Una mujer que, como muchos de nosotros, lo había perdido todo. Estaba ahogada en deudas, atrapada en la amargura y convencida de que su destino era el fracaso. Pero descubrió una llave. Una llave tan poderosa que no solo cambió su economía, sino que transformó su realidad entera. Esta no es solo la historia de María. Es tu historia. Es la hoja de ruta que te demostrará que la verdadera prosperidad no comienza en el banco, sino en el perdón. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que has estado buscando durante años. Esta es la historia de cómo, cuando María perdonó, el cielo entero se movió a su favor. Capítulo 1. El invierno perpetuo de María. La vida de María se sentía como una habitación fría en pleno invierno, incluso en los días más soleados. Cada mañana, el sol se filtraba por las grietas de sus persianas gastadas, pero la luz parecía detenerse en el umbral, temerosa de entrar. Su pequeño apartamento, en el tercer piso de un edificio que había visto días mejores, olía a polvo y a café rancio. Sobre la mesa de la cocina, una pila de sobres con ventanas transparentes formaba una pequeña y amenazante cordillera de deudas. Eran recordatorios constantes de su fracaso. María trabajaba en una pequeña tienda de telas, un trabajo monótono que apenas cubría sus gastos más básicos. Contaba cada centavo, compraba siempre lo más barato y había olvidado la última vez que se había dado un capricho, por pequeño que fuera. Pero la pobreza de María no era solo financiera. Era una pobreza del alma. Una pesada manta de amargura cubría cada uno de sus pensamientos. Su sonrisa se había vuelto una extraña, una visitante infrecuente que se sentía incómoda en su rostro. Sus ojos, antes brillantes y llenos de sueños, ahora estaban opacos, fijos en un pasado que no podía soltar. Ese pasado tenía un nombre, Ricardo. Su primo. El hombre en quien había confiado ciegamente. Juntos habían soñado con abrir una pequeña panadería. María había invertido cada centavo de la herencia de su madre, su único tesoro. Ricardo, carismático y convincente, se encargaría de la administración. Durante 6 meses, todo fue ilusión. El olor a pan recién hecho, los primeros clientes, la sensación de construir algo propio. Hasta esa mañana de martes, hace ya 5 años, cuando María llegó y encontró el local vacío. No había maquinaria. No había sacos de harina. Solo una nota pegada en el mostrador: lo siento, necesito esto más que tú. Ricardo había desaparecido, llevándose el dinero, la maquinaria alquilada que nunca pagó y, lo más importante, la fe de María en la humanidad. El golpe fue devastador. Las deudas de los proveedores recayeron sobre ella. Perdió el local. Perdió su reputación. Pero lo que realmente se rompió fue algo dentro de ella. Un interruptor se apagó. El mundo, que antes parecía un lugar de oportunidades, se convirtió en un campo de minas. Cada persona era un traidor potencial. Cada oportunidad, una trampa. María se encerró en sí misma. Se volvió cínica, desconfiada y, sobre todo, profundamente resentida. Su rencor hacia Ricardo no era un pensamiento pasajero, era el eje sobre el cual giraba su vida. Se despertaba pensando en él y se dormía ensayando conversaciones imaginarias donde finalmente le decía todo lo que se merecía. Le deseaba el mal. Imaginaba su fracaso, su sufrimiento, su castigo. Este odio era un veneno que ella misma bebía cada día, esperando que el otro muriera. Y mientras ella alimentaba ese odio, su propia vida se marchitaba.
Cada vez que parecía tener una pequeña oportunidad de avanzar, algo sucedía. Su coche se averiaba inexplicablemente. Se enfermaba justo antes de una entrevista de trabajo. Recibía una factura inesperada que la devolvía al punto de partida. Era como si el universo conspirara para mantenerla en ese estado de carencia. Ella culpaba a la mala suerte, al gobierno, a la economía, pero nunca miró hacia adentro. Nunca conectó el hecho de que su energía, su fuerza vital, estaba siendo consumida por el fuego de su propio resentimiento. Vivía en un invierno perpetuo, congelada en el momento de la traición, incapaz de avanzar hacia la primavera, porque soltar ese dolor significaba, para ella, dejar que Ricardo ganara. Y eso, no estaba dispuesta a permitirlo. No se daba cuenta de que, en su esfuerzo por mantener a Ricardo encadenado a su odio, ella misma se había convertido en la prisionera. ¿Te identificas con el dolor de María? ¿Sientes el peso de una vieja herida que te impide avanzar? No estás solo en esto. Para seguir descubriendo cómo la luz finalmente comenzó a entrar en esta oscuridad, suscríbete ahora mismo a este canal y dale like a este vídeo. Y si sientes en tu corazón que este es el momento de tu propia liberación, si buscas desesperadamente tu milagro de prosperidad, considera hacer una contribución a través del botón Super Thanks. No lo veas como un donativo, sino como una siembra. Un acto de fe en el universo, declarando que estás listo para soltar tus propias cadenas y recibir la abundancia que mereces. El universo siempre responde a un corazón generoso. Capítulo 2. El libro que cayó del estante. Los días de María transcurrían en una monotonía gris, cada uno idéntico al anterior. El trabajo, la casa, las facturas, y la constante compañía de sus pensamientos oscuros sobre Ricardo. Se sentía como una espectadora de su propia vida, atrapada detrás de un cristal sucio que distorsionaba todos los colores. Una tarde de sábado, después de una semana particularmente difícil en la tienda, donde un error en el inventario significó un descuento en su ya exiguo salario, María caminaba sin rumbo. La frustración era tan densa que apenas podía respirar. Quería gritar, llorar, pero se sentía demasiado cansada incluso para eso. Sus pies la llevaron por calles que no solía frecuentar, y sin saber cómo, se encontró frente a una pequeña librería de segunda mano, de esas que huelen a historia y a polvo de estrellas. El rincón del tiempo, se leía en un letrero de madera descolorido. Normalmente, María habría pasado de largo. Los libros eran un lujo que no podía permitirse, y además, había perdido el interés por la lectura. Pero algo la impulsó a entrar. Quizás fue el olor a papel viejo, que le recordaba a su madre. O quizás fue simplemente la necesidad de escapar del mundo exterior por unos minutos. La tienda era un laberinto de estantes altísimos, repletos de volúmenes de todos los tamaños y colores. Un anciano de gafas gruesas la saludó con un movimiento de cabeza desde el mostrador y volvió a su lectura. María se adentró en los pasillos estrechos. No buscaba nada en particular. Sus dedos rozaban los lomos de los libros sin verlo realmente. Estaba en la sección de filosofía y autoayuda, géneros que siempre le habían parecido una tontería. Pensamiento positivo, leía con desdén en un título. La vida es fácil si tú la haces fácil. Patrañas, pensó. No saben nada de la vida real. Estaba a punto de darse la vuelta cuando sucedió algo extraño. Desde el estante más alto, un libro pequeño, de tapa dura y color vino tinto, se deslizó y cayó al suelo, aterrizando con un golpe sordo justo a sus pies. No había corrientes de aire. Nadie más estaba en ese pasillo. María se quedó inmóvil por un segundo, sorprendida. Se agachó y recogió el libro. No tenía título en la portada, solo un grabado dorado de un árbol con raíces muy profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. La curiosidad la venció. Lo abrió por una página al azar. Las palabras que leyó la golpearon con la fuerza de un rayo: el universo no te castiga. El universo te responde. La energía que proyectas es el molde de tu realidad. Si siembras resentimiento, tu cosecha será la escasez. Si quieres prosperidad, debes limpiar la tierra de tu corazón. María sintió un escalofrío. Siguió leyendo. El rencor es un ancla. Es pedirle al barco de tu vida que avance mientras mantienes el ancla firmemente sujeta al fango del pasado.
Crees que castigas al otro, pero solo te impides a ti mismo navegar hacia nuevas aguas. Un nudo se formó en su garganta. Era absurdo. Era ridículo. ¿Cómo podía un libro viejo y anónimo saber exactamente lo que ella sentía? Lo cerró de golpe, asustada. Su primera reacción fue de ira. ¿Culparme a mí? ¿Insinuar que mi sufrimiento es mi culpa? ¿Qué sabe este estúpido libro sobre la traición? Estaba dispuesta a dejarlo en el suelo e irse, pero algo la detuvo. Las palabras resonaban en su mente, el ancla. ¿Y si? Pensó por una fracción de segundo. ¿Y si es verdad? Dudó. Miró el precio escrito a lápiz en la primera página, era casi nada. Con el poco dinero que tenía en el bolsillo, pagó por el libro. El anciano la miró por encima de sus gafas. Ese libro no cae por casualidad, dijo con una voz suave. Solo se muestra a quien necesita leerlo. María no respondió, simplemente asintió, tomó el libro y salió de la tienda, sintiendo el peso de ese pequeño objeto en su bolso como si llevara una piedra preciosa o una bomba a punto de estallar. Esa noche, en la soledad de su apartamento, con los sonidos de la ciudad amortiguados por la ventana, María abrió el libro. No sabía que no estaba abriendo un simple libro, sino la primera puerta de su nueva vida. Esa pequeña semilla de duda, esa pregunta de ¿y si es verdad?, es el comienzo de toda transformación. Si esta historia está empezando a resonar contigo, si sientes que ese libro también te ha caído a ti, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Y por favor, regálanos un like para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Para aquellos que están listos para soltar su propia ancla, el Super Thanks es tu herramienta. Es una forma de decirle al universo, estoy listo para invertir en mi sanación. Apoya este canal para que podamos seguir creando contenido que libera. Y declara con esa acción tu propia transición de la escasez a la abundancia. Tu prosperidad te está esperando. Capítulo 3. La batalla más difícil, el espejo. María pasó la noche en vela, devorando el pequeño libro de tapas color vino. Cada página parecía hablarle directamente. No ofrecía soluciones mágicas, ni promesas de riqueza instantánea. Hablaba de un trabajo. Un trabajo interno, duro y doloroso. Hablaba del perdón. Pero no del perdón como un acto de debilidad o de olvido. Lo describía como un acto de egoísmo supremo, en el mejor sentido de la palabra. Perdonar, decía el libro, es desinfectar tu propia herida. Puedes seguir culpando al clavo que te hirió, pero mientras no limpies la herida, seguirá infectada y te matará lentamente. Perdonar es decidir sanar, independientemente de lo que haga el clavo. El libro proponía un ejercicio. Un ejercicio simple en teoría, pero aterrador en la práctica. Decía, antes de intentar perdonar a quien te hirió, debes perdonarte a ti misma. Ve a un espejo y mírate a los ojos. Mírate más allá del cansancio y la tristeza. Y perdónate. María se sintió ridícula. ¿Perdonarme yo? ¿De qué? Pero el libro era insistente. Perdónate por haber permitido que el veneno de otro te definiera. Perdónate por haberte aferrado al dolor tanto tiempo. Perdónate por haber creído que no merecías nada mejor. Perdónate por haberte abandonado. Con el libro en la mano, María se paró frente al único espejo de su casa, el que estaba manchado en las esquinas, en el baño. Se miró. Y por primera vez en años, realmente se vio. Vio las líneas de amargura alrededor de su boca. Vio la opacidad de sus ojos. Vio la tensión en sus hombros, como si estuviera permanentemente lista para recibir un golpe. Vio a la mujer que había sido, la soñadora, la trabajadora, enterrada bajo capas de resentimiento. E intentó hacerlo. Me perdono, susurró. Las palabras se sintieron falsas, vacías. Y entonces, como una presa que se rompe, sucedió algo inesperado. No sintió alivio. Sintió una ola de rabia tan intensa que la hizo temblar. No, gritó al espejo. No es mi culpa. Es culpa de Ricardo. Él me hizo esto. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia acumulada. Lloró por la injusticia, por el dinero perdido,
por los años robados, por los sueños rotos. Se apoyó en el lavamanos, sollozando, odiando a Ricardo, odiando el libro, odiándose a sí misma por ser tan débil. Se sintió derrotada. No puedo, pensó. Es demasiado. El odio es demasiado fuerte. Se quedó allí por un largo rato, vaciándose de toda esa toxicidad. Cuando el llanto finalmente se calmó, se sintió exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Volvió a levantar la vista. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos. Era una imagen de devastación. Pero algo era diferente. El odio intenso, ese fuego que la quemaba por dentro, se sentía más bajo. Como un incendio que ha consumido la mayor parte del combustible y ahora solo quedan ascuas. Volvió a mirar a la mujer en el espejo. Estaba rota, sí. Pero seguía allí. Había sobrevivido. Sintió una punzada de algo que no reconocía. ¿Era compasión? ¿Compasión por esa extraña en el espejo? Respiró hondo. Y lo intentó de nuevo. Está bien, le dijo a su reflejo, con la voz rota. Te perdono. Te perdono por no haber sabido cómo manejar esto. Te perdono por aferrarte al dolor, era lo único que tenías. Te perdono por creer que no valías. Esta vez, las palabras se sintieron diferentes. No hubo magia, ni luces celestiales. Pero sintió que un pequeño nudo, uno de los miles que tenía en el pecho, se aflojaba mínimamente. Fue el clic más pequeño del mundo, casi imperceptible. Pero fue el primer movimiento real en 5 años. María no lo sabía, pero en ese momento, con ese pequeño acto de autocompasión, acababa de poner la primera piedra de su futuro palacio. El primer paso hacia la sanación es el más valiente de todos, mirarse al espejo. ¿Alguna vez has intentado perdonarte a ti mismo? ¿Qué has descubierto? Esta comunidad está aquí para apoyarte. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale like si sientes el valor que se necesita para este viaje. Tu viaje hacia la prosperidad merece ser celebrado. Si este mensaje te está dando la fuerza para enfrentar tus propios espejos, considera usar el Super Thanks como una ofrenda de gratitud. Cada contribución que haces es una declaración poderosa al universo de que estás invirtiendo en tu propia sanación y abriendo las puertas a la abundancia que te espera. Capítulo 4. La lista del rencor y la primera coincidencia. Después de la catarsis en el baño, María se sintió extrañamente ligera, aunque también vulnerable. El libro tenía más tareas. La siguiente era enfrentar al dragón de frente. Escribe el nombre de la persona que necesitas perdonar, instruía. Y debajo, escribe cada cosa que te hizo, cada detalle de tu dolor. No te guardes nada. Saca todo el veneno al papel. Luego, escribe todo lo que perdiste a causa de ello. María tomó un cuaderno viejo, uno que había comprado para la contabilidad de la panadería y que había quedado casi vacío. En la parte superior de una página en blanco, escribió, Ricardo. Y entonces, comenzó a escribir. Al principio, fueron hechos, me robó el dinero de la herencia de mi madre. Se llevó la maquinaria. Me dejó con las deudas de los proveedores. Pero a medida que escribía, la emoción se apoderaba de sus palabras. Destruyó mi sueño. Me hizo parecer una tonta frente a todos. Me robó la confianza en la gente. Me convirtió en esta mujer amargada que no reconozco. Escribió durante horas. Llenó página tras página con detalles que había reprimido. Recordó la mirada de lástima de sus vecinos. Recordó la llamada del banco. Recordó la sensación de vacío absoluto. Llenó 10 páginas de puro dolor, rabia y desesperación. Cuando terminó, sus manos temblaban. El libro decía, ahora, lee la lista en voz alta. Honra tu dolor. Dale voz. No es para minimizarlo, es para reconocerlo plenamente. María se sentó en su sofá raído y leyó. Leyó cada palabra, y con cada palabra, revivía el dolor. Lloró de nuevo, pero esta vez, era un llanto consciente. Estaba observando su dolor, no solo revolcándose en él. Cuando terminó de leer la última palabra, se sintió vacía. La lista era la materialización de su ancla. Era pesada,
oscura y real. El siguiente paso era el más extraño. Ahora, decía el libro, lleva esa lista a un lugar seguro y quémala. Mientras el humo sube, visualiza cómo el peso de cada una de esas palabras se disuelve y sube al cielo, transmutándose. Y di en voz alta, Ricardo, te libero de mi dolor. Ya no te necesito para justificar mi vida. Te suelto. Y me suelto a mí misma. María sintió una resistencia inmensa. ¿Quemar la lista? ¿Soltarlo? ¿Era la prueba de su sufrimiento? Era su justificación para estar como estaba. Soltarlo se sentía como dejarlo irse de rositas. Como decir no importó. Y sí que había importado. Miró la lista y miró el libro. Si siembras resentimiento, tu cosecha será la escasez. Recordó su apartamento frío, sus facturas. ¿Qué tenía que perder? Con manos temblorosas, llevó el cuaderno al fregadero de la cocina. Tomó un fósforo. Dudó. Esto es una estupidez, le dijo su mente cínica. Pero todo lo demás que he hecho no ha funcionado, le respondió su corazón. Encendió el fósforo y tocó la esquina de la primera página. El papel se ennegreció y la llama cobró vida. María observó cómo el fuego consumía las palabras. Me robó, me traicionó, me humilló. Las palabras se convertían en cenizas negras y humo gris. Ricardo, dijo, su voz apenas un susurro. Te libero de mi dolor. Ya no te necesito. Te suelto. Vio cómo la última página se consumía. Y me suelto a mí misma. El silencio que siguió fue profundo. No hubo un cambio mágico. El apartamento seguía igual de pobre. Las facturas seguían en la mesa. Pero el aire se sentía diferente. Más limpio. Al día siguiente, ocurrió la primera coincidencia. Al salir de su edificio, se encontró con su vecina del primer piso, una señora mayor llamada Doña Carmen, quien se había roto la muñeca la semana anterior. La señora luchaba por sacar su bolsa de basura. Sin pensarlo dos veces, María, que normalmente la habría saludado con un rápido «buenos días» y habría seguido de largo, se detuvo. «Permítame, doña Carmen, yo la bajo por usted». La anciana la miró con genuina sorpresa y gratitud. «Gracias, mija. Eres un ángel. No sabes lo difícil que ha sido». María bajó la basura y, al volver, doña Carmen la esperaba en la puerta. «Espera, María. Hice un bizcocho esta mañana y es demasiado para mí. Toma, llévate la mitad». Era un bizcocho de naranja, simple, pero olía delicioso. María lo aceptó, conmovida. Hacía años que nadie le regalaba nada. Fue un gesto pequeño. Pero para María, fue la primera señal. Había soltado algo de su dolor, y el universo le había respondido, no con $1.000.000, sino con un bizcocho de naranja. Era la primera evidencia de que, cuando su energía cambiaba, el mundo a su alrededor comenzaba, sutilmente, a cambiar con ella. ¿Te atreverías a escribir tu propia lista del rencor? ¿A enfrentar tu dolor para poder liberarlo? El proceso de sanación está lleno de pequeños pasos valientes. Si esta historia te inspira a dar los tuyos, demuéstralo con un like y suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo milagro en la vida de María. Tu prosperidad está ligada a tu capacidad de soltar. Si estás listo para soltar tus viejas cargas y apoyar este mensaje, utiliza el botón de Super Thanks. Cada contribución es una quema simbólica de tu propia lista, un acto de fe que le dice al universo, estoy listo para recibir lo nuevo. Hazlo y observa cómo las pequeñas coincidencias empiezan a aparecer en tu vida. Capítulo 5. La práctica de la gratitud imposible. El bizcocho de Doña Carmen fue solo el comienzo. María empezó a notar pequeñas cosas. Un cliente en la tienda de telas que le sonreía y le decía, que tenga un buen día. El autobús que llegaba justo a tiempo. Encontrar un billete de bajo valor en el bolsillo de un abrigo viejo. Antes, habría descartado estas cosas como meras casualidades. Pero el libro la había hecho consciente. El universo te responde. Ahora, cada pequeño evento positivo era una confirmación. Su energía estaba cambiando.
Sin embargo, el libro tenía un desafío aún mayor. Uno que a María le pareció, al principio, no solo difícil, sino imposible y hasta insultante: la gratitud por el enemigo. Encuentra la bendición en la herida, decía el texto. Agradece a la persona que te lastimó. No por lo que hizo, sino por la lección que te obligó a aprender. El carbón no se convierte en diamante sin una presión inmensa. Tu traidor fue tu presión. Agradece la oportunidad de convertirte en diamante. María leyó esto y sintió que la rabia volvía. ¿Agradecerle a Ricardo? ¿Agradecerle por destruirme? Jamás. Dejó el libro cerrado durante 3 días. Se sentía ofendida. El libro había ido demasiado lejos. Durante esos 3 días, notó cómo la pesadez volvía. Su humor se agrió. Casi le gritó a un cliente por una pregunta tonta. El pequeño progreso que había hecho parecía desvanecerse. Se dio cuenta de que el resentimiento era una adicción, y su cuerpo y su mente pedían su dosis habitual. Esa noche, frustrada, volvió a abrir el libro. No agradeces la traición. Agradeces la fortaleza que te obligó a encontrar. Agradeces la resiliencia que no sabías que tenías. Agradeces la sabiduría que nació del dolor. María lo pensó durante mucho tiempo. ¿Qué había ganado ella con todo esto? Era una pregunta dolorosa. Cerró los ojos. ¿Qué había aprendido? Bueno, había aprendido a ser autosuficiente. Había aprendido, a la fuerza, a vivir con muy poco. Había aprendido a diferenciar entre un sueño y una ilusión. Y ahora, gracias a ese dolor extremo, estaba aprendiendo sobre el perdón, sobre la energía, sobre sí misma, cosas que nunca habría buscado si su vida hubiera sido fácil. Con una profunda reticencia, tomó su cuaderno, el mismo donde había escrito la lista del rencor, y abrió una página nueva. Tituló: Lo que aprendí gracias a Ricardo. Aprendí que mi valor no depende de un negocio o del dinero. Aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Aprendí que la confianza debe ganarse, no regalarse ciegamente. Estoy aprendiendo, que el odio solo me daña a mí. Aprendí que, incluso en el fondo del pozo, puedo buscar la luz. La lista era corta, pero poderosa. No sentía gratitud hacia Ricardo, pero empezó a sentir una extraña gratitud por el resultado de la experiencia. Era un matiz sutil, pero transformador. Al día siguiente, decidió poner esto en práctica. El libro sugería un mantra: gracias por la lección que me estás enseñando. María empezó a usarlo para todo. Cuando el autobús se retrasó, en lugar de maldecir, respiró y pensó: gracias por esta lección de paciencia. Cuando la clienta difícil volvió a la tienda, pensó: gracias por esta oportunidad de practicar la calma. Y cuando pensaba en Ricardo, lo cual ocurría cada vez con menos frecuencia, forzaba el pensamiento: gracias por la lección de fortaleza y por obligarme a buscar mi sanación. Fue entonces cuando sucedió el segundo milagro, uno más grande. Su jefe en la tienda de telas, un hombre generalmente gruñón, la llamó a su oficina al final del día. María se preparó para una reprimenda. María, dijo él, he notado un cambio en ti últimamente. Estás más tranquila. Más amable con los clientes. Y ya no cometes errores en el inventario. María se sonrojó. Gracias, señor. Él asintió. Mi hermana está abriendo una pequeña boutique en el centro. Necesita a alguien que maneje la tienda. Alguien en quien pueda confiar, que sepa de telas y que trate bien a la gente. Pensé en ti. Paga mejor. Mucho mejor. María se quedó sin aliento. No era un ascenso, era un salto. Un salto a un trabajo mejor pagado, más agradable, en un lugar bonito. Era una oportunidad real. Salió de la oficina con la oferta en la mano, temblando. Miró al cielo. No fue suerte. Fue la gratitud. Había cambiado su vibración, y el universo le estaba respondiendo con algo más grande que un bizcocho. Le estaba ofreciendo una nueva rama desde la cual crecer. ¿Es posible encontrar gratitud en el dolor? Es el desafío más grande, pero también el que trae las mayores recompensas.
Si estás empezando a ver las lecciones en tus propias luchas, comparte tu gratitud en los comentarios. Y suscríbete y dale like si estás listo para recibir las nuevas oportunidades que el universo tiene para ti. Tu prosperidad está esperando tu gratitud. Si este mensaje te está ayudando a transformar tu perspectiva, usa el Super Thanks como un acto de gratitud anticipada por los milagros que están por llegar a tu vida. Declara que estás agradecido por las lecciones y listo para la abundancia. Cada donativo es una semilla de gratitud que florecerá multiplicada. Capítulo 6. La semilla de la prosperidad. El nuevo trabajo en la boutique El Hilo Dorado fue un cambio de escenario que transformó la vida de María. El ambiente era luminoso, olía a lavanda y la música clásica sonaba suavemente. Su nueva jefa, Clara, era una mujer amable y creativa que valoraba las opiniones de María. Por primera vez en 5 años, María se sentía respetada. Se sentía valiosa. El sueldo era considerablemente mejor. Después del primer mes, pudo pagar todas sus facturas a tiempo, y por primera vez, le sobró dinero. No era mucho, pero era un excedente. La vieja María lo habría guardado bajo el colchón, aterrorizada de que una nueva catástrofe se lo arrebatara. Pero la nueva María, la que leía el libro de tapas de vino cada noche, sabía que tenía que hacer algo diferente. El libro tenía un capítulo sobre la abundancia. La prosperidad, decía, no es solo tener dinero. Es un estado de flujo. El dinero es energía. Debe moverse. El miedo a la escasez atasca esa energía. Para recibir, primero debes dar. Y debes hacerlo con un corazón alegre, no con miedo. El libro sugería un diezmo de prosperidad, tomar una parte de tus ingresos y darla, no a una caridad específica por obligación, sino a algo que te haya traído alegría, inspiración o crecimiento espiritual. Al hacerlo, explicaba, le dices al universo, confío. Sé que hay más de donde vino esto. Soy un canal, no un estanque estancado. María miró el dinero extra. Eran solo $50. Pero para ella, representaban el mundo. Recordó al anciano de la librería El Rincón del Tiempo. Recordó cómo ese libro, que le había costado casi nada, había cambiado su vida. Decidió que su primer acto de abundancia sería allí. Al sábado siguiente, fue a la librería. El mismo anciano estaba en el mostrador. María se acercó, con los $50 en un sobre. Señor, dijo, con la voz temblando un poco. Quiero hacer un donativo a su tienda. El anciano levantó la vista, sorprendido. Mija, no somos una caridad. Somos una tienda. María sonrió. Lo sé. Pero hace unas semanas, un libro de su estante cambió mi vida. Quiero que este dinero sirva para que alguien más, que esté tan perdido como yo lo estaba, pueda encontrar la ayuda que necesita. Quizás puede usarlo para regalarle un libro a alguien que no pueda pagarlo. El anciano la miró fijamente durante un largo rato, y una sonrisa arrugó sus ojos. «Has entendido», dijo él, aceptando el sobre. «Has entendido la ley. El dinero es una semilla. La mayoría de la gente se la come por miedo a pasar hambre. Pero tú la has plantado. Que tu cosecha sea 1000 veces más grande». María salió de la tienda sintiéndose millonaria. No tenía nada que ver con la cantidad, sino con el acto. Se había desprendido del miedo. Había actuado desde la confianza, desde la abundancia. Esa misma tarde, mientras organizaba unas sedas en la boutique, entró una clienta. Era una mujer elegante, de mediana edad, que miraba las telas con ojo experto. «Estas son sedas de alta calidad», dijo la mujer. «Es difícil encontrar esta calidad». María asintió. «Son preciosas. Las importamos directamente». Empezaron a hablar. La mujer se llamaba Isabel, y era diseñadora de interiores para hoteles de lujo. Quedó impresionada por el conocimiento de María sobre las telas, los tejidos y las combinaciones de colores. Hablaron durante casi 1 hora. Al irse, Isabel le dio su tarjeta. «Tengo un proyecto enorme, un nuevo hotel boutique. Necesito a alguien que coordine todas las telas, cortinas, ropa de cama, tapicería. Es un trabajo de coordinación enorme.
Y mi asistente acaba de renunciar. Me has impresionado, María. ¿Te interesaría ser mi proveedora y asistente de proyecto? Sería trabajo extra, por las tardes, pero la paga es excelente. María miró la tarjeta, su corazón latiendo con fuerza. Esto no era un trabajo. Era una carrera. Era el tipo de oportunidad que ni siquiera se había atrevido a soñar. Salió de la tienda esa noche sabiendo, con una certeza absoluta, que el anciano tenía razón. Acababa de plantar una semilla de $50 esa misma mañana. Y antes de que el sol se pusiera, el universo le estaba devolviendo el fruto, multiplicado. ¿Actúas desde el miedo o desde la confianza? La prosperidad es un flujo. Si estás listo para dejar de ser un estanque y convertirte en un río de abundancia, suscríbete a este canal y dale like a este vídeo. Únete a esta comunidad que cree en la ley del flujo. Si este mensaje te inspira a plantar tus propias semillas, considera el botón de Super Thanks como tu primer campo de siembra. Cada contribución, hecha con un corazón alegre y confiado, es una declaración poderosa de que vives en abundancia y confías en el retorno. Apoya este mensaje y activa tu propio flujo de prosperidad hoy mismo. Capítulo 7. La sombra del pasado y la prueba final. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. María aceptó el trabajo con Isabel. Su vida se transformó. Se mudó de su pequeño apartamento a un lugar más bonito y luminoso. Compró ropa nueva. Empezó a comer mejor. Pero el cambio más grande era interno. Se despertaba con energía, emocionada por el día. Su trabajo con Isabel era desafiante y creativo. Descubrió que tenía un talento natural para el diseño y la coordinación. La prosperidad fluía. Ya no era un goteo, era una corriente constante. Había pagado todas sus viejas deudas. Tenía ahorros. Y lo más importante, se sentía en paz. El recuerdo de Ricardo era ahora como una vieja cicatriz, visible si la buscabas, pero ya no dolía al tacto. Continuaba su práctica de gratitud y seguía donando una parte de sus ingresos, con alegría, a lugares que la inspiraban. Pensó que la prueba había terminado. Pero el universo siempre nos guarda una prueba final para asegurarse de que hemos aprendido la lección. Un día, Isabel la llamó a su oficina. María, dijo, con un tono serio. El hotel boutique está casi listo. Ha sido un éxito gracias a ti. Ahora, los inversores quieren iniciar el proyecto más grande, un resort de lujo en la costa. Quieren que yo lidere el diseño, y yo quiero que tú seas mi jefa de proyecto. Es un gran salto. Tendrías tu propia oficina, un equipo. María estaba extasiada. Era todo lo que había soñado. Pero hay un detalle, continuó Isabel. El resort es una sociedad. Nosotros nos encargamos del diseño, pero la constructora principal, la que gestiona toda la obra, es otra firma. El dueño de esa firma estará en la reunión de mañana para firmar el contrato. Es un hombre que ha crecido mucho en los últimos años. Se llama Ricardo Torres. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire abandonó sus pulmones. No podía ser. El mundo se detuvo. Todos los colores brillantes de su nueva vida se volvieron grises en un instante. Ricardo. Su Ricardo. ¿Estás bien, María? Te has puesto pálida. María tragó saliva, intentando que su voz no temblara. ¿Ricardo Torres? Isabel asintió, preocupada. Sí, ¿lo conoces? María sintió el hielo del viejo odio deslizándose por sus venas. Era él. Había tomado su dinero, el dinero de su madre, y lo había usado para construir un imperio. Y ahora, el universo la ponía frente a él. ¡Qué cruel! ¡Qué injusto! Todo el trabajo de perdón, todos los libros, toda la gratitud, se sintieron como una farsa. La rabia que sintió era primitiva, volcánica. Quería renunciar. Quería huir. Quería ir a esa reunión y gritarle, exponerlo frente a todos. Esa noche, no durmió. Caminó por su bonito apartamento, que ahora se sentía como una jaula. El odio había vuelto, y con más fuerza.
¿De qué sirvió todo, Dios mío?, lloró. ¿Para esto? ¿Para que él ganara al final? ¿Para que yo tuviera que trabajar para él? Se sentó en su sofá, temblando de rabia. Y entonces, su mirada cayó sobre el pequeño libro de tapas de vino, que ahora descansaba en su mesa de noche. Lo tomó. Sus manos temblaban. Lo abrió al azar. La página decía: tu sanación no estará completa hasta que puedas enfrentar tu mayor dolor y no perder tu paz. El universo no te trae esta prueba para castigarte, sino para graduarte. No es para ver si él ha cambiado. Es para ver si tú lo has hecho. María leyó las palabras una y otra vez. Para graduarte. Esta era la prueba final. ¿Era ella la misma mujer rota y amargada de hace un año? ¿O era la mujer próspera, fuerte y en paz que había construido? ¿Dejaría que la aparición de Ricardo le arrebatara todo lo que había ganado? ¿Volvería a entregarle su poder? Respiró hondo. El odio seguía allí, pero debajo de él había algo más fuerte, su nueva paz. Su nuevo valor. No, dijo en voz alta a la habitación vacía. No voy a dejar que me destruya de nuevo. No voy a renunciar a mi sueño por él. Yo me he ganado esto. Mi paz es más importante. Tomó una decisión. Iría a esa reunión. No como una víctima. No como una vengadora. Iría como María, la jefa de proyecto. Iría como una mujer próspera, en control de su energía, graduándose. La prueba final. Todos la tenemos. Ese momento en que el pasado vuelve a llamar a la puerta. ¿Estás listo para demostrar que has aprendido la lección? Si estás en medio de tu propia prueba, necesitamos tu fuerza en esta comunidad. Suscríbete y dale like para recordarte que no estás solo. Y si estás pidiendo al universo la fuerza para graduarte, para enfrentar tu prueba final, usa el Super Thanks como una declaración de tu victoria. Es un acto de fe que dice: he aprendido la lección. Estoy listo para el siguiente nivel de mi prosperidad. Apoya este mensaje y reclama tu graduación. Capítulo 8. La sala de reuniones y el poder del silencio. La mañana de la reunión, María se vistió con un cuidado meticuloso. Eligió su mejor traje, un conjunto elegante de color azul marino que había comprado con su propio dinero. Se maquilló, no para esconderse, sino para resaltar la confianza que había cultivado. Se miró al espejo. Ya no veía a la mujer rota del baño. Veía a una profesional. Veía a una superviviente. Veía a una mujer que valía. Antes de salir, no rezó pidiendo que Ricardo no estuviera allí. Rezó pidiendo paz. Dame la gracia de mantenerme en mi centro, susurró. Que mi energía no se quiebre. Llegó a la sala de conferencias de lujo. Isabel ya estaba allí, junto con los inversores. María saludó a todos con una calma que la sorprendió a ella misma. Y entonces, la puerta se abrió. Entró él. Ricardo. Se veía diferente. Más viejo, con un traje caro y el cabello peinado hacia atrás. Pero sus ojos, eran los mismos ojos inquietos que ella recordaba. Él la miró, la saludó con un gesto de cabeza, y no la reconoció. Para él, ella era solo una empleada más en la sala. El corazón de María dio un vuelco, pero ella mantuvo su respiración estable. Esta es María, dijo Isabel. Mi jefa de proyecto y mi mano derecha. Ricardo le tendió la mano, mecánicamente, mientras miraba sus papeles. Encantado, dijo él, distraído. María tomó su mano. Era la mano que había firmado los cheques falsos. La mano que había escrito esa nota cruel. Sintió un chispazo de la vieja electricidad del odio. Pero entonces, miró su propia mano, cuidada, profesional, y la de él. Y en lugar de odio, sintió nada. O, más bien, sintió una extraña lástima. Él no la reconocía. Estaba tan absorto en su mundo de negocios y cifras que no podía ver a la mujer que había destrozado y que ahora estaba sentada frente a él, más fuerte que nunca. La reunión comenzó. Ricardo habló de plazos, de presupuestos, de logística.
Hablaba con la misma labia carismática que recordaba. Pero María ya no oía a un monstruo. Oía a un hombre. Un hombre que parecía estresado, que miraba su teléfono constantemente, que interrumpía a los demás. Cuando llegó el turno de María de presentar la parte de diseño, las telas, los ambientes, su voz fue clara y firme. Habló con pasión, con conocimiento. Mostró las paletas de colores, las muestras de seda, las texturas. Todos en la sala, incluidos los inversores, la escuchaban con atención. Podía sentir la energía de la sala cambiar. Había profesionalidad en su voz. Cuando terminó, hubo un silencio de aprobación. Impresionante, María, dijo uno de los inversores. Su visión es exactamente lo que buscamos. Fue entonces cuando Ricardo realmente la miró. Sus ojos se entrecerraron. La estaba estudiando. Vio su rostro, su seguridad. Y entonces, lo vio. El reconocimiento golpeó su cara como una bofetada. Palideció. Sus ojos se abrieron de par en par. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. María, tartamudeó, apenas audible. Toda la sala se giró hacia él. María lo miró directamente. No había odio en sus ojos. No había rabia. Solo había calma. Una calma poderosa, inquebrantable. No dijo, sí, soy yo, el monstruo que creaste. No dijo, me debes todo. No dijo nada. Simplemente sostuvo su mirada y le dio un leve, casi imperceptible, asentimiento. En ese silencio, en esa mirada, todo el poder cambió de bando. Ricardo se derrumbó en su silla, sin aliento. Se dio cuenta de que ella no estaba allí como su víctima. Estaba allí como su igual, o quizás, como su superior. Se dio cuenta de que ella había sobrevivido, había prosperado, y lo había hecho sin él, a pesar de él. Y ella no necesitaba gritarlo. Su sola presencia, su paz, su éxito, eran la declaración más poderosa de todas. María había ganado. No ganándole a él, sino ganándose a sí misma. El silencio puede ser el sonido más poderoso del universo. El poder de mantenerse en paz frente a tu mayor tormenta. Si estás aprendiendo a dominar tu calma interior, suscríbete y dale like. Esta comunidad celebra la fuerza silenciosa. Tu verdadera prosperidad se mide en paz interior. Si este mensaje te da la fuerza para enfrentar tu propia sala de reuniones, considera apoyar este canal con un super thanks. Es un donativo que declara tu victoria sobre el caos, tu elección por la paz y tu graduación a un nuevo nivel de abundancia espiritual y material. Capítulo 9. El círculo completo y la deuda pagada. La reunión terminó abruptamente. Ricardo, visiblemente conmocionado, inventó una excusa y salió de la sala, diciendo que su abogado revisaría los puntos finales. Los inversores e Isabel estaban confundidos por su extraña reacción, pero encantados con la presentación de María. El proyecto estaba aprobado. Cuando todos se fueron, Isabel se volvió hacia María. ¿Qué fue todo eso? ¿De verdad conoces a Ricardo Torres? María respiró hondo. Era hora. Sí, dijo ella. Hace muchos años, él era mi socio. Me robó todo lo que tenía y desapareció. Isabel se quedó boquiabierta. ¿María? ¿Y vas a poder trabajar con él? María sonrió, una sonrisa genuina, libre de dolor. Isabel, yo no voy a trabajar con él. Él es el contratista. Yo soy la jefa de proyecto. Mi trabajo es asegurar que el diseño se ejecute a la perfección. Mi pasado con él es irrelevante para mi desempeño profesional. Isabel la miró con una admiración renovada. Eres increíble, María, dijo. 2 días después, María recibió un correo electrónico. No era de Ricardo, sino de su asistente personal. Le pedía una reunión privada, en un café neutral. Asuntos personales urgentes. María supo de qué se trataba. Sintió la vieja tentación de ignorarlo, de hacerlo sufrir. Pero el libro le había enseñado que el perdón no estaba completo hasta que se cerraba el círculo. Aceptó.
Se encontraron en un pequeño café. Ricardo se veía demacrado. Ya no llevaba el traje caro, sino ropa casual. Se sentó frente a ella y no pudo mirarla a los ojos. María, comenzó, con la voz rasposa. No sé qué decir. María simplemente esperó, bebiendo su té. Te he visto, continuó él. En esa reunión. Eres tan diferente. Tan poderosa. Yo. Empezó a llorar. Un hombre quebrado. Mi vida es un desastre, María. Sí, tengo dinero. Pero estoy solo. Mi esposa me dejó. Mis hijos no me hablan. Estoy endeudado con gente peligrosa. Esa fachada de éxito es una mentira. Desde el día que te robé, nada ha salido bien. He vivido con miedo, mirando por encima del hombro, cada día de mi vida. Confesó que había usado el dinero de María para una apuesta arriesgada que perdió, y había pasado los últimos 5 años huyendo de esa deuda y construyendo un castillo de naipes. Verte allí, dijo, tan en paz, tan exitosa, me di cuenta. Me di cuenta de que el dinero no era la clave. Tú sanaste. Yo nunca lo hice. María lo escuchó en silencio. Ya no sentía odio. Ni siquiera lástima. Sentía compasión. La compasión que el libro describía. Vio a un alma atrapada, un hombre que había sido prisionero del mismo acto que ella, pero que nunca encontró la llave para liberarse. No estoy aquí para pedirte perdón, dijo él, porque sé que no lo merezco. Estoy aquí para... Sacó un sobre de su maletín. Un sobre grueso de banco. Es todo. Es el dinero que te quité, con intereses. Tuve que vender mi coche para conseguir la última parte. Es tuyo. Lo deslizó sobre la mesa. El dinero por el que ella había llorado, por el que había odiado, por el que había sufrido durante años, estaba allí. La vieja María habría arrebatado el sobre, lo habría contado, y le habría dicho que se pudriera en el infierno. La nueva María miró el sobre. Y luego miró a Ricardo. Ya no lo necesito, Ricardo, dijo ella suavemente. Ricardo la miró, confundido. ¿Qué? Ese dinero, dijo María, pertenece a la mujer que tú destruiste. Y esa mujer ya no existe. El precio de mi sufrimiento ya fue pagado. Lo pagué yo, con mi trabajo, con mis lágrimas, con mi sanación. Ricardo no entendía. Pero, ¿es tu dinero? María empujó el sobre suavemente hacia él. Quédatelo, Ricardo. Úsalo para pagar tus deudas. Úsalo para intentar sanar tu propia vida. Mi prosperidad ya no depende de esto. Mi prosperidad viene de otro lugar. Ricardo la miraba como si fuera un ángel. ¿Yo? ¿Por qué? María se levantó. Porque yo te perdoné hace mucho tiempo, Ricardo. No por ti. Por mí. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Ni tú, ni este dinero. Eres libre. Y yo también lo soy. María dejó el café, dejando a un hombre llorando sobre un sobre lleno de dinero, finalmente liberada. El círculo estaba completo. Liberarse del dinero, del pasado, de la necesidad de justicia, esa es la verdadera libertad. Ese es el nivel más alto de la prosperidad. Si esta historia ha tocado tu alma, suscríbete y dale like. Queremos que seas parte de esta comunidad que entiende que la verdadera riqueza es la paz. Y si estás listo para declarar tu propia libertad financiera y espiritual, si quieres soltar la necesidad y vivir en la confianza, usa el Super Thanks como tu símbolo. Es una contribución que dice, mi prosperidad viene de mi paz interior, no de mis circunstancias. Apoya este canal y celebra tu propia liberación. Capítulo 10, la geografía de la abundancia. Un año después. María no está en una sala de reuniones. Está en un jardín. Su jardín. Después del éxito del proyecto del resort, Isabel la había hecho socia de su firma de diseño. María ahora dirigía su propia división, diseño textil y de ambientes. Había comprado una pequeña casa con un jardín trasero, algo que siempre había soñado.
Estaba sentada en el césped, descalza, con el sol de la tarde calentando su rostro. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín. La casa no era una mansión. Pero era su santuario. Era un hogar lleno de luz, de libros, de telas hermosas y de paz. Su vida se había transformado de una manera que el dinero no podía explicar. Sí, tenía seguridad financiera. Tenía ahorros, un coche que funcionaba y podía viajar. Pero la verdadera prosperidad se manifestaba en otras cosas. Se había reconciliado con su familia. Tenía amigos maravillosos, incluyendo a doña Carmen y a Isabel. Había empezado a dar talleres voluntarios en un refugio para mujeres, enseñándoles sobre la autoestima y el poder de la sanación. Había descubierto que su propósito no era solo diseñar, sino ayudar a otras a rediseñar sus vidas. Su prosperidad era la risa fácil que ahora tenía. Era la capacidad de disfrutar de una taza de té sin que su mente estuviera en guerra. Era la gratitud que sentía cada mañana al despertar. Había pasado del invierno perpetuo a una primavera constante. La geografía de su vida, que antes era de amargura y escasez, ahora era de abundancia y flujo. De vez en cuando, pensaba en el pequeño libro de tapas de vino. Lo guardaba en su mesita de noche. Ya no necesitaba leerlo, porque había internalizado sus lecciones. El perdón no había sido un acto de una sola vez. Se había convertido en una forma de vida. Perdonaba las pequeñas ofensas del día a día, se perdonaba a sí misma por sus errores, y mantenía su corazón limpio, sabiendo que un corazón limpio es el imán más poderoso para los milagros. ¿Y Ricardo? Supo, por un proveedor, que había usado el dinero para pagar sus deudas más urgentes y que se había mudado a otra ciudad para empezar de cero. Le deseó, genuinamente, que encontrara su propia paz. Su historia ya no estaba atada a la de él. María cerró los ojos, sintiendo el sol. Comprendió la verdad última: el universo no le había quitado nada. El universo solo había esperado. Había esperado pacientemente a que ella soltara el ancla del resentimiento. En el momento en que lo hizo, en el momento en que limpió la tierra de su corazón, las semillas de la prosperidad, que siempre habían estado allí, finalmente tuvieron espacio para germinar y florecer. Y ella, María, la mujer que lo había perdido todo, ahora lo tenía todo, porque había entendido que la abundancia no es algo que se persigue. Es algo que se permite. La historia de María es la prueba de que tu realidad exterior es un reflejo de tu estado interior. El perdón es la llave maestra que abre las puertas de la prosperidad. No importa cuán oscura sea tu situación, cuán profunda sea tu herida, tienes el poder de cambiar tu historia. Si esta historia te ha inspirado y quieres más contenido que sane tu alma y active tu abundancia, este es el momento. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y dale un fuerte like a este vídeo. No te vayas sin hacerlo. Y finalmente, si sientes en tu corazón que estás en el umbral de tu propio milagro, si estás listo para soltar tu ancla y reclamar la vida que mereces, te invito a hacer un último acto de fe. Usa el botón de Super Thanks ahora mismo. Haz la contribución más generosa que puedas, no como un pago, sino como una declaración de victoria. Una siembra en tierra fértil. Declara al universo: estoy listo. Elijo el perdón. Elijo la prosperidad. Hazlo, y prepárate para que el cielo cambie tu destino. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo milagro.